Bueno, buenas noches a todos. Esta noche vamos a oír dos pesos pesados. El doctor Alberto Ferguson, el doctor Hernán Santa Cruz. Yo los voy a acompañar y voy a moderar el diálogo. Yo soy Guillermo Carvajal. Y voy a moderar y acompañar a Hernán y a Alberto porque son mis compañeros de pupitre. Nos formamos juntos como psicoanalistas. Yo un poco más viejo. Hernán, cuando yo estaba haciendo psiquiatría en Cibaté, Hernán estaba, me acuerdo, Hernán estaba en quinto de medicina haciendo psiquiatría como estudiante. Yo era residente de psiquiatría en Cibaté. Alberto más jovencito todavía, es más pollo. Entonces, voy a presentarlo, voy a acompañar a mis hermanos de toda la vida de briega psicoanalítica. Difícil presentar dos pesos pesados de ese tamaño, ambos con carreras brillantes en sus diferentes campos, ambos muy metidos en la academia. Alberto en la Universidad del Rosario, siendo académico y parte de su directiva. Lo mismo Hernán en la Universidad Javeriana, es el director de psiquiatría. Analistas connotados. Veo muchas caras conocidas y crece la audiencia. Por ahí veo a Serapio Marcano, Marta Maldonado, los que saben la cara. Serapio también expresidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, como Luis Fernando Orduz y como yo. Somos también viejos políticos latinoamericanos del psicoanálisis. Les decía, Alberto y Hernán, ambos con carreras muy paralelas, ¿no? Tanto en su formación psicoanalítica, en el trabajo psicoanalítico, como en el trabajo psiquiátrico. La idea es conversar sobre ese Freud del siglo XXI, del 2022, hoy por hoy, con dos personas con toda la experiencia para hablar del tema, todo lo recorrido por ellos. Aperturas en psicoanálisis es una aventura que hemos realizado, que hemos comenzado un grupo de analistas de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis con una mente abierta y con una necesidad de hacer una difusión del psicoanálisis y una mirada del psicoanálisis diferente, remozada, postmoderna. Ya no podemos hablar de moderno porque ya lo moderno se murió. La modernidad ya la enterraron con el entierro de Quinta, desde finales del siglo XX. Una mirada posmoderna, hay que hacerla, no hay nada que hacer. Hay que hacerla. Hay dos cosas que me llamaron la atención en los últimos tiempos, una de Hernán y otra de Alberto. La de Hernán fue el título de una conferencia que me prometieron que me la iban a hacer llegar, que me llamó mucho la atención. Hernán desafortunadamente no ha podido llegar, me llamó. No olviden que estamos en trancón de motocicletas, ¿no? Y está paralizando la ciudad.
Entonces Hernán me llamó un poco preocupado, está llegando a su casa, o sea, se demora un poquito en llegar. Sí, yo no he visto que haya entrado Hernán, si alguien lo va a entrar me cuentan, porque ya estamos casi 60 personas. El título de la conferencia de Hernán que me llamó mucho la atención y se lo voy a preguntar ahora, que tiene que ver con esto que estamos conversando, de las aperturas en psicoanálisis. El título era ¿Instinto de muerte o la muerte del instinto? Me llamó mucho la atención ese título de la conferencia de Hernán, no la conozco. Pero también me llamó mucho la atención en un video que circuló hoy, realizado por Alberto Ferguson, en donde Alberto habla de que a Freud lo enterraron vivo. Entonces hay que, Alberto, completar lo que Alberto decía con la expresión del poeta, que era los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Eso es el psicoanálisis hoy, ¿no? Lo han querido asesinar muchas veces, ¿no? El psicoanálisis es subversivo, por eso hay que matarlo, pero goza de cabal salud cada vez más. Este tete a tete de hoy, esta charla de Hernán y de Alberto, sé que va a ser muy, muy interesante. Respetando el auditorio y siguiendo un poco la tradición psicoanalítica del cumplimiento de nuestro trabajo. Esperemos que... Ah, mire, ya entró Hernán Santa Cruz. Vamos a... Ya lo vi entrar. ¿Dónde anda don Hernán? Ya por ahí está, por ahí entró Hernán. Entonces la idea es darles a cada uno de nuestros expositores sobre el tema del psicoanálisis en el 2020, de Freud en el 2022, darles la palabra, creo, a ver, Alberto y Hernán, 15 minutos a cada uno inicialmente y luego se responde, para que hablen unos 45, 50 minutos, todo lo que quieran decir. Nosotros felices de oír ese par de pesos pesados hablándonos del tema que además conocen profundamente. La decisión del grupo freudiano de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis fue precisamente en un grupo de Freud, ¿no? Ahí nace la nueva sociedad en donde Hernán ha sido presidente y fundador, y Alberto también estuvo ahí acompañándolos un tiempo. Entonces Freud está sobre el tapete siempre, ¿no? O sea que le voy a dar la palabra a Alberto para que arranque y sin más preámbulos. Gracias, Guillermo. Mil gracias a todos. Habíamos quedado que nuestro invitado Hernán hablaba primero, pero como tú decidas, Guillermo, tú eres el coordinador, lo hacemos. A ver, Hernán, ¿dónde? ¡Ah! Ya está, don Hernán. Es que Hernán ya llegó. Hernán estaba demorado por las motos, pero Hernán ya está, o sea que se podría cumplir ese plan. Claro, sí, Hernán estaba diciendo algo que me llamó mucho la atención, que es el título de una conferencia tuya en un congreso de neurología, hace nada, ahorita, hace unos días, que se llamaba La muerte, el instinto de muerte o la muerte del instinto. No sé, no he oído la conferencia, la voy a oír, obviamente, porque me la acaban de mandar. Entonces, bueno, vamos a ver si es por ahí que don Hernán está hoy entonado. Bueno. Arrancan todo, entonces tú, Hernán, 15 minutos. Sí. Y 15 minutos pues, después Alberto, y después los dos intercambian y me acompañan. Listo. Sí, no voy a hablar de la conferencia que di en el Congreso de Neurología, porque no, esa no es la idea hoy. Pero de todas maneras, para despejar dudas,
el tema de esa conferencia era hablar, ¿no?, discutir el asunto de la presencia de la idea del instinto de muerte en el envejecimiento humano y en el deterioro fisiológico que acompaña el envejecimiento y que todos tememos tanto. Pero yo realmente discutí alguna cosa que alguna vez hablamos juntos todos cuando teníamos todavía el grupo de estudio con Guillermo Arcila, que él decía que él no estaba muy de acuerdo con la formulación freudiana del tánatos, y entonces decíamos que de qué estábamos hablando ahí, del instinto de muerte o de la muerte de los instintos, o sea, de la decadencia libidinal que acompaña el envejecimiento inevitablemente, ¿no? Bueno, entonces, de lo que yo quiero, digamos, yo quiero abrir la conversación de hoy hablando de dos cosas. Yo no me he olvidado de un libro que escribió Alberto, que era una especie de capítulos que se le olvidaron a Freud, ¿no? Una conversación con Freud, con un Freud imaginario con el que él sostenía un diálogo allí en 4 o 5 charlas. Entonces, yo me hago eco de eso y propongo que Alberto y yo hablemos de qué pensaría Freud ahora, ¿no?, suponiendo que pudiéramos hablar alemán, ¿no?, y conversáramos con él en el 2022, ¿qué cosas le preguntaríamos o qué cosas le preguntaría yo? Yo le preguntaría a él dos cosas. Una, le preguntaría que qué piensa o qué pensaría él hoy, ¿sí?, respecto a la revolución femenina y a todo lo que la revolución femenina ha traído en los últimos 50 años, ¿no?, y a todo lo que además, ¿sí?, se ha derivado de esa revolución femenina, toda la crisis de la identidad masculina, que es uno de los derivados de la revolución femenina, que es, a mi juicio, el hecho histórico más relevante desde que inventamos el fuego o incluso desde que nos bajamos de los árboles. Esa sería una primera, digamos, tema de conversación. Y el segundo, ¿sí?, sería que yo ahí sí me atrevo un poquito a insinuar qué pensaría Freud, ¿sí? Pienso que estaría contento, claro, ¿no? ¿Qué pensaría Freud si pudiera ver todos los desarrollos de las neurociencias y todo lo que las neurociencias han descubierto y todo lo que esos descubrimientos han terminado por confirmar, ¿sí?, de lo que Freud decía? O sea, las neurociencias, lo único que han hecho en los últimos 20 años es confirmar, ¿no?, algunas de las principales hipótesis freudianas. Y pues yo creo que él obviamente estaría muy contento de eso, ¿sí? Estaría muy contento porque si uno se acuerda del proyecto de una psicología para neurólogos, él nunca abandonó la esperanza, ¿sí?, no solo en el proyecto, sino mucho después, hasta después del 24, nunca abandonó la esperanza de que tuviéramos un arraigo, como el psicoanálisis tuviera un arraigo más hondo con las neurociencias, con la neurología, con el cerebro, con la biología de lo cerebral y todo eso. Esas son las dos propuestas para la conversación con Alberto hoy. Y quiero extenderme un poco más sobre el primer tema, ¿sí? Cuando uno lee a toda la gente que escribe sobre problemas del género, habla acerca de la creciente fluidez de los géneros, de los binarios y de los no binarios y de toda la profusión de opiniones, algunas de ellas, a mi juicio, excesivamente apasionadas, alrededor de lo que
que era inamovible. O por lo menos yo antes pues cuando era chico pensaba que eso era inamovible, ¿sí? Y que el mundo se dividía clara e inevitablemente en hombres y mujeres, y cualquier otra cosa era completamente impensable. Y resulta que los últimos 20 o 25 años pues han abierto las puertas cada vez más a una serie de concepciones que no sé cómo digeriría Freud todas esas afirmaciones, todo lo que viene alrededor de eso, y si seguiría pensando o afirmando que todas las cosas caían en el capítulo de lo que él llamaba, ¿no?, las perversiones, pues las aberraciones sexuales, ¿no? Eso es, ¿no? Y lo de las neurociencias, que a mí siempre me entusiasmó mucho el aspecto biológico y el aspecto evolucionista y el aspecto neurobiológico, y a eso le he dedicado muchas horas de lectura y muchas de mis clases en la universidad. Y yo sí creo que la felicidad de Freud sería enorme, ¿no? Cada vez que oye uno a los neurocientíficos, ¿no?, afirmar, muchos de ellos con absoluta ingenuidad, porque nunca han leído ni por las tapas nada de Freud, ¿sí? Y de una manera absolutamente ingenua y por ello más valiosa, creo yo, ¿sí? Terminan afirmando la existencia de lo inconsciente, de la presencia de lo inconsciente, del papel de pues claro, todo eso apoyado en estructuras cerebrales específicas, ¿no? El papel de toda la moralidad y la ética y su presencia en las estructuras del lóbulo prefrontal, y todo el papel de la inhibición que lo moral y lo ético pues describen ellos alrededor específicamente de los receptores GABA, ¿no? Y que viene siendo el sustrato extraordinario de lo que llamamos represión. Pero realmente yo sí creo que Freud estaría muy feliz, ¿sí?, con esas cosas. Y creo que no sé qué diría Freud, y entonces ahí le abro la puerta a Alberto para que, a ver qué se le ocurre a él, qué diría Freud, ¿sí?, de la revolución femenina, que es mucho más que un movimiento social, ¿no? Es mucho más que eso, y todo lo que eso ha traído como consecuencia en el mundo, no solo en el mundo de las orientaciones sexuales, o mejor, de las diversas modos de vivir el género, ¿sí?, sino además, ¿qué diría él, ¿sí?, de todo lo que pone eso en crisis, la identidad masculina, en tanto que los hombres nos construimos en todo el mundo, no solo en Occidente, ¿no? Un hombre es una no mujer. Y cuando las mujeres deciden cambiar de arriba abajo, entonces, ¿en qué queda la identidad masculina? Bueno, Alberto. Nuevamente, pues muchísimas gracias, Guillermo, por esa presentación y esas palabras que dijiste inicialmente antes de que llegara Hernán. Para mí es un gusto muy grande estar con ustedes, contigo, Guillermo, contigo, Hernán, en esta conversación. Tantos años de sesiones, de reuniones, de conversaciones, y hacía días que no teníamos esta oportunidad junta. Luego, realmente me honra mucho, y veo en el público, además de que es un número muy voluminoso, y les agradecemos mucho ese interés. Veo muchas caras conocidas, muchas caras que hacía mucho tiempo no veía, y me da mucho gusto ver. Inicialmente daré una presentación muy breve, no de 15 minutos como estaba planeado, quizás la recorto un poco, pero para mantener ese plan que habíamos dicho, y empato con la propuesta muy interesante de Hernán de que nos fijemos en estos puntos que él menciona. El tema de Freud en el 2022 es un tema que piensa uno mucho por dónde enfocarlo cuando se hace esa invitación a pensar en ello. Yo decidí irme por la siguiente vía. Hice voy a mostrar una diapositiva, pero solamente brevemente para explicarles lo que voy a hablar, y después retiro la diapositiva porque las diapositivas impiden ver mejor todo. Pero
En esta diapositiva, que va a ser básicamente esta, cuando me propusieron pensar en Freud en el 2022, pensé, ¿por qué será que yo tengo tan vigente a Freud en el 2022? Porque para mí en el 2022 es todavía muy vigente Freud, y traté de entender qué cosas en el pasado han hecho que actualmente siga teniendo a este caballero muy vigente en mi pensar y en mi actuar. Y vinieron a mi mente algunos eventos, algunos libros, algunos autores que me marcaron a lo largo de mi proceso de formación y de ejercicio como psicoanalista a lo largo de la vida, que tienen que ver muchísimo con esto. Y entonces por eso pongo aquí, en primer lugar, el libro del análisis de Joseph Wartis. Ustedes recuerdan, el psiquiatra norteamericano que se fue a Viena a analizarse con Freud. Yo leí este libro del análisis de Wartis con Freud, que ustedes recuerdan es un libro en que Wartis hacía al revés digo yo, pues que él, después de salir de cada sesión con Freud, escribía una nota de lo que se habló en esa sesión, de lo que se dijo, ¿no? A la manera de lo que a veces hacemos para supervisión de casos. Y para mí fue muy interesante porque leí este libro simultáneamente, estaba terminando mi formación en el instituto. Luego eso me dio una visión de la técnica fascinantemente compleja y contradictoria, porque lo que yo veía de cómo estaba trabajando Freud, cómo trabajaba Freud, era muy distinto a cómo me estaban enseñando a mí que había que analizar, que había que psicoanalizar. Y claro, estaban las explicaciones de que es que Freud empezó y que Freud obviamente no podía ser muy buen analista porque era el primero y estaba apenas aprendiendo, pero pensaba yo, podía ser un pésimo analista Freud, algo tenía que entender el señor de psicoanálisis. Luego, esto fue para mí muy conflictivo y muy interesante, y desde ese momento como que me formé en una expectativa de encontrar qué es lo que realmente dice Freud y diferenciarlo un poco de lo que se dice de Freud, porque de Freud pues se apropiaron muchas personas, se volvió una persona muy aceptada y también muy cuestionada desde el comienzo. El psicoanálisis desde su nacimiento ha funcionado entre la vida y la muerte, ¿no? Y esta ha sido como su manera de existir, por así decirlo. Luego este libro de Wartis, este documento en que Wartis nos cuenta cómo analizaba a Freud, es una cosa que me marcó mucho y me creó lo que yo anoto aquí en esta diapositiva, que es como la apertura clínica, ya que este grupo es de apertura, es decir, me mostró desde muy pronto que lo que después se llamaba el Freud ortodoxo, que como en otro libro se mostró de otros analistas muy importantes, el Freud era el menos ortodoxo de los analistas, digámoslo así. Y entonces me dio una visión de apertura clínica que de alguna manera me quedó rondando y que valoro mucho y que pienso que fue muy importante en mi actitud a que hoy en día mantenga a Freud vigente. Seguramente si yo me hubiera mantenido en el tipo de estructura y rigidez que aprendí en el Instituto Psicoanalítico, yo creo que yo no me podría considerar psicoanalista, porque hago cosas que serían herejías absolutas de lo que me enseñaron en el instituto, en la técnica y en mi práctica. Pero yo desde ese momento me respaldaba, no, pero esto sí se parece a lo que hacía el señor Freud, y aceptando que Freud tampoco tiene por qué ser el mejor de los analistas, repito, alguna idea del análisis tenía que tener ese señor. El segundo libro que traigo aquí, que tiene que ver, que me dio una apertura distinta del psicoanálisis, que me lo hace tener muy vigente hoy en día, en el 2022, es el trabajo maravilloso, tuve el gusto de conocerla a ella, de Elizabeth Danto, una trabajadora social, psicoanalista, ciertamente no de la EIPA, que este es otro tema muy importante, porque en algún momento del proceso psicoanalítico, digámoslo así, como que la IPA se apropió del psicoanálisis, y el psicoanálisis pues no pertenece, como lo veremos, a la cultura occidental, no es como el dueño del psicoanálisis actualmente. Pero este libro de Elizabeth Danto, que realmente reivindicó toda esta labor que hacía Freud con las famosas free clinics que hizo en Europa Central, donde no solamente se atendían personas de diverso estrato social, sino de la mayor diversidad de patologías también. Eso me ayudó desde un comienzo a superar esta historia
de que el psicoanálisis es necesariamente una práctica elitista y una práctica dedicada solamente a neuróticos. Eso fue lo que me dio la apertura social, por eso lo pongo de esta manera, esta sesión que es del grupo de aperturas, este libro de Elizabeth Danto y de las Free Clinics. En el caso mío, me abrió las posibilidades de trabajar con otros sectores sociales. En la experiencia que yo tuve muchos años antes de calle con enfermedad mental severa, se me abrió y eran actividades que yo hacía a las que no tendría que renunciar a mi identidad analítica, porque en las ciertas formaciones psicoanalíticas se plantea que uno tiene como que dejar de ser psicoanalista para hacer ciertas cosas, y es como se resuelven las cosas en el instituto, ¿no? Las personas dicen, tranquilo, tranquilo, que eso que yo hice no es psicoanálisis, se llama psicoterapia, como para no escandalizar, ¿cierto? Pero yo como que entendí que la persona no tenía que quitarse su identidad analítica para hacer todo este tipo de intervenciones en lo clínico y en lo social. Después vino este tercer libro tan importante de Unorthodox Freud, de Loscher y de Newton, donde él explica y muestra claramente, de forma muy contundente, cómo la ortodoxia psicoanalítica ciertamente no es un tema freudiano, sino es un tema que se fue organizando después por muchas razones, pero algunas de ellas muy válidas. Realmente las primeras generaciones de psicoanalistas, pues todo se creó una cierta anarquía y un cierto desorden en las relaciones de los terapeutas con sus analizandos, y como que había que poner cierto orden en la casa, ¿no? Y en la técnica, eso se entiende, y eso llevó a la llamada ortodoxia, pero se sacrificaron también muchísimas cosas. Después el otro libro que fue muy importante es el de la represión del psicoanálisis, ¿cierto? Que es el libro de Jacobi, en que muestra y explica cómo bien ese psicoanálisis de Europa político, social, comprometido con el mundo de afuera, cuando tuvieron que emigrar con todo el tema de la terrible persecución nazi, todos estos analistas a Estados Unidos y a otros sitios, tuvieron que ponerse juiciosos políticamente. Entonces, el caso más significativo de esto es Otto Fenichel, a quien se dedica básicamente este libro de la represión del psicoanálisis para poder ser aceptados, pero perdió el psicoanálisis todo ese sabor social y político que tuvo inicialmente. Entonces, este libro de la represión del psicoanálisis, en mi caso, me dio apertura política. Y como les digo, estas aperturas son las que me permiten hoy en día sentir que Freud está vigente. Hernán hizo una alusión que le agradezco mucho, estas cartas imaginarias que a mí me ha dado por escribirle a Freud, como una manera también de mantenerlo vigente, es una manera de mantenerlo vigente. Estas cartas imaginarias, y yo le he escrito a Freud muchas veces polemizando con él. Algunos colegas se han preocupado de que pudiera haber un aspecto delirante en mí en describirle cartas imaginarias a Freud. Yo los he tranquilizado, ¿no? Diciéndoles que mientras yo no llegue a decir que Freud me contestó, mi salud mental está razonablemente conservada. Son ejercicios que me han servido mucho para como mantener vigente a lo largo de mi vida un diálogo actual con Freud, que es la única manera como de mantenerlo. Y tal vez el último, recientemente pues tuve esta experiencia con un libro que escribimos junto con Miguel Gutiérrez acerca de Ferenczi, y Ferenczi es uno de esos analistas que pienso que desde ese momento en que existió a los comienzos del movimiento psicoanalítico, nos dio tantos elementos para mantener la apertura del psicoanálisis, la apertura técnica, la apertura social, la apertura de muchos estilos. Entonces, esto es como para compartir con ustedes a manera de introducción cuáles son los elementos. Me puse a rastrearlos antes de que empezara, cuando sabía que iba a hablar con ustedes de esto hoy, cuáles son los elementos que me han permitido a mí mantener en mi interior, en mi práctica y en mi vida vigente a Freud. Y lo último que quería mencionarles en esto de las, con diapositivas, antes de quitar la diapositiva, es, hay unos elementos que son contundentes, ¿no? En el sentido de la vigencia de Freud en el 2022. Ustedes saben que el autor más citado por Google Scholar, en Google Scholar, 450.806 artículos, es Freud, ¿cierto? O sea que no hay como duda, ¿no? De que el señor tiene vigencia. Es cierto que un porcentaje muy alto de esos artículos
pero eso no me parece que le quite su vigencia. Son antifreudianos y son críticas a Freud y son cuestionamientos a Freud, pero al mismo tiempo se cita y está como en la vigencia, bien sea para aceptarlo o para ocultarlo. Por eso es que yo digo que Freud fue enterrado vivo, pues por esta vigencia que tiene en este tipo de ejemplos como estas citaciones, pero sobre todo porque Freud, hay autores como muy contundentes en nuestra cultura occidental reciente, digo yo, pues de los últimos siglos, siglo y medio, que son autores que han sido muy importantes y que de alguna manera han sido enterrados vivos. Enterrados vivos llamo yo que son personas cuyas teorías se han catalogado como que ya son obsoletas, pero no han sido realmente refutadas, no han sido como refutadas para evolucionar hacia nuevos puntos. Esto es lo que yo me atrevo a llamar como temas, como haber sido enterrado vivo. Los temas que yo tenía, y acojo también los de Hernán, que podríamos pensarlos, que es una manera de pensar en el Freud del 2022, es ciertamente pensar, pero esto es una cosa que me interesa hacer no solamente con Hernán, sino con todo este público maravilloso que está hoy aquí presente, que es pensar Freud a la luz de Ucrania, ciertamente lo había puesto aquí también Hernán, a la luz de todos los movimientos y las evoluciones del concepto de género, todo el medio ambiente, este tránsito que hemos tenido en los 2 años del diván a la pantalla, cuando empezamos a cambiar muchos el diván por el Zoom para psicoanalizar, Freud y la pandemia, las nuevas escuelas psicológicas y ciertamente las neurociencias que tú ya mencionas. Entonces, esto lo pongo yo como un poco de abrebocas para el diálogo con Hernán y con el resto de los que están aquí presentes hoy, para tratar de pensar en qué sentido y en qué forma que pensamos que está presente Freud en el 2022. Me pasé un poquito de los 5 minutos, Guillermo, Un pero poquito, pero no importa, Albertico, está bien. Okay. Te damos esa libertad. Bueno, lo que nos preocupó a nosotros cuando tú escribiste las cartas a Freud era que Freud te respondiera. Eso sí nos tenía muy preocupados. Bueno, yo quisiera pues darle la palabra a Hernán, obviamente, en esta discusión abierta, como concretando ciertas cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Para Hernán, ¿no? Para arrancar su disquisición, ¿no? ¿Qué sería entonces en este momento del siglo XXI, del 2022, qué sería entonces lo esencial del psicoanálisis, Hernán? Pues yo creo que lo esencial sigue siendo lo que él mismo dijo que era esencial. O sea, la afirmación de la existencia de un inconsciente dinámico y que está siempre presente en la vida del sujeto y actuante en la vida del sujeto, no solamente en su psicopatología, sino en su vida cotidiana sin psicopatología. La primera. La segunda, que evidentemente también Freud pues abre la puerta a una concepción de lo humano y de la humanidad que previamente no había ocurrido. La concepción de lo humano en el sentido de que somos sujetos habitados por un inconsciente, por un ello, por una libido, por unas pulsiones que nos determinan y la otra cosa, el desarrollo, o sea, el desarrollo del sujeto es el desarrollo de su sexuación y el desarrollo de esa sexuación que se da en la infancia, por supuesto, y no termina nunca, ¿sí? Es un punto, digamos, crucial en la teoría psicoanalítica freudiana y en todas las teorías psicoanalíticas en que está implícita esa sexuación, o sea, ese desarrollo de la sexualidad que es lo que permite el desarrollo del sujeto. Y digamos que en tercer lugar está la presencia, digamos, de la afirmación freudiana ya en la clínica, el trabajo psicoanalítico,
el trabajo psicoanalítico, el trabajo con la transferencia, el trabajo con la contratransferencia, que sigue siendo la herramienta de trabajo de todos los que hacen psicoterapia, incluyendo los no psicoanalistas. Todos los que hacen psicoterapia desde todas las orientaciones múltiples, innumerables, ¿sí?, están aún sin reconocerlo, ni mencionarlo, ni nada, trabajando con la transferencia y la contratransferencia. Y esos son los buenos psicoterapeutas, no importa si son comportamentales o sistémicos o como quiera que se denominen a sí mismos o los denominemos los demás. Y creo que en ese orden de ideas, digamos, la universalidad de la explicación freudiana, pues sigue teniendo validez en el 2022 y seguirá teniendo validez en el futuro mientras sigamos siendo los seres humanos que hoy somos. Alberto. A ver, yo pienso que este tema que al final trae Hernán de la universalidad, Freud yo creo que realmente ha sido no muy bien entendido quizás en algunos puntos. Por ejemplo, cuando se habla de la universalidad de ciertos planteamientos freudianos, cojamos cualquiera, cojamos la Universidad del Complejo de Edipo, ¿cierto? Voy a ser un poco simplista en lo que voy a decir, pero yo pienso que la universalidad de lo que plantea Freud con respecto al Edipo no se fundamenta en nada distinto que la universalidad que existe en la complejidad de las relaciones que se establecen en cualquier cultura entre, llamémoslo, niños y los adultos, ¿no? Y ciertamente de ahí para adelante caben todas las variaciones, pero ese tipo de énfasis que Freud plantea, ¿no?, en lo determinante, lo profundo, lo crucial, lo importante que es esas dinámicas en las relaciones y las ambivalencias y las grandes dificultades que hay de esas relaciones de adultos y niños, es lo que le daría como el carácter universal a su planteamiento. Quizás es más específico de Freud y sigue siendo algo muy complejo por culpa de Freud. Hay varias cosas que se generaron después que son culpa de Freud, en mi opinión. Una, estas comparaciones que hay con el concepto del término inconsciente, ¿cierto? Freud, como todos lo sabemos, hasta su artículo El inconsciente en el 15, fue muy riguroso, ¿no? Fue muy riguroso en plantear la polisemia del término inconsciente, y hasta ese momento esa polisemia era algo que enriquecía profundamente al psicoanálisis y no una desventaja. Es decir, Freud, ustedes recuerdan, en este artículo va concluyendo, hay por lo menos 3 sentidos muy distintos del inconsciente, ¿no? El sentido puramente descriptivo de lo que no es consciente, el sentido dinámico que está vinculado con la represión, y el sentido tópico, que es el de un lugar inconsciente con ciertas características distintas al consciente. Ese es un artículo profundamente claro, profundamente riguroso. Freud hace unas propuestas para que no se generen confusiones con esto posteriormente, que él es el primero en incumplir. Ustedes recuerdan que en ese momento plantea que cuando se habla del inconsciente en su polisemia del topos, del lugar, del sistema inconsciente, plantea que se utilicen las siglas, el sistema PCSC, etcétera, para no confundirlo con el sentido dinámico, que es uno de los más específicamente psicoanalíticos vinculados con la represión y que lo diferencia claramente. Yo creo que el hecho de que Freud, por ejemplo, eso es una diferenciación que en el 15 la tenía muy clara y que después se le vuelve una confusión dificilísima en el yo y el ello, cuando en ese último párrafo fatal del primer capítulo, digo yo fatal, esto es para discutirlo con el grupo, en que plantea que dado que aparecen distintos tipos de inconsciente, perdería entonces toda la importancia del término y se mete en el yo y el ello, suponiendo que lo va a resolver, creando confusiones mayores. Pienso que estas cosas le han hecho mal al psicoanálisis, digamos, esa no consecuencia
que el mismo Freud tuvo en el desarrollo de su obra con puntos tan absolutamente cruciales como son el tema del inconsciente. Y hay otro tema para analizar y discutir un poco con Hernán y con ustedes, que es el tema de las neurociencias y psicoanálisis. Ciertamente, Freud fue el que empezó esa expectativa. Ustedes recuerdan cuando él plantea que algún día, ¿no? Él plantea que algún día la química confirmaría sus hipótesis. Yo siempre, Hernán querido, he tenido dificultad con ese planteamiento de Freud, he tenido dificultad metodológica en el sentido de que una cosa es cómo se vayan haciendo los correlatos, pero la palabra confirmación para mí es metodológicamente complejo que una disciplina con su objeto de estudio propio, sus leyes propias de funcionamiento, de observación, se le confirme territorio, ¿cierto? O en otra dimensión. Pienso que es más bien como la complementación de la observación, pero esta expectativa de que las teorías psicoanalíticas, para ser ciertas, tendrían que ser comprobadas por la biología, a mí me cuesta mucha dificultad, siempre me costó mucho trabajo. Tú tal vez recuerdas esto, en algunos seminarios lo discutíamos mucho. Me cuesta trabajo, ¿no? Me cuesta trabajo que se requiera, o al contrario, también me costaría, ¿no? Que se requiera lo psicológico para confirmar lo que la ciencia biológica ve, o que se requiera la ciencia social para confirmar lo que la ciencia psicológica ve. Entonces, como que en esos niveles, llamémoslo así, de organización de la materia, de integración de la materia en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, como que a mí me queda más fácil, me queda más cómodo pensar que todos estos niveles tienen como sus leyes propias y que se tienen que confirmar con sus métodos de observación propios de su nivel y no con el de otro nivel. Esto es un tema complejo, pero es importante. Entonces yo veo con fascinación como todos los desarrollos de las neurociencias, ¿no? Fantásticos, pero tengo dificultad en verlos como comprobación de las teorías psicoanalíticas, ¿no? Es un tema para analizar y para complementar. Ok, Alberto, Sí. es que quiero tocar otro tema que trajo Hernán, me parece que es importantísimo porque me pareció apasionante, ¿no? Claro, esto que tú estás diciendo, pues que es precisamente Sokal lo maneja en las imposturas intelectuales, ¿no? Cada persona, cada niño con su mamá, ¿no? Entonces, pero trajo Hernán un tema que vale la pena que lo tomemos, que es el de la revolución femenina y de alguna manera la revolución masculina también, y Freud. Yo pensaba, y les doy estos insumos, no pensaba, por un lado, en el planteamiento de la perversión polimorfa, ¿no? Y dónde nos quedamos, de dónde nos agarramos en un momento dado en el desarrollo psicosexual del niño, ¿no? Porque estamos viendo una verdadera revolución, pero no es la primera vez que esto sucede también. Vamos a lo social. Pues Grecia, todo esto que estamos viendo hoy, por ejemplo, de la bisexualidad, la homosexualidad, etcétera, sin ese tinte político de luchar contra el matriarcado, el patriarcado, etcétera, pues Grecia, Roma, fueron ejemplos claros, culturales, etcétera, etcétera, podemos poner muchos, de cómo de pronto la cultura inclina para un lado o para otro las escogencias sexuales. Me interesa mucho que entren en el tema de la revolución femenina y masculina también, de paso, ¿no? Hernán. Bueno, entonces sí, hablemos de eso, que me parece bien interesante. Antes de eso, tal vez yo quiero, para continuar con lo que Alberto decía ahorita, que no se trata de buscar una confirmación, sino más bien una no refutación. ¿Sí? O sea que las ciencias básicas, las neurociencias, no han refutado ninguna de las afirmaciones fundamentales de Freud. No sé si eso te complace más que la idea de la confirmación, que es distinto, la confirmación a la no refutación. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos pide Guillermo. En el trabajo de Freud del 33, ¿sí?
que es sobre la feminidad, sobre la feminidad. Es un trabajo maduro, tardío de él, ¿no? Él dijo algunas cosas que podrían sonar extrañas o que yo interpreto de esa manera. Y es que lo que él dice ahí abre la puerta, o sea, ahí hay un Freud feminista, mejor dicho, ¿sí? O sea, que el inventor de la envidia del pene, ¿sí?, en el año 33 diga, por ejemplo, que la libido, ¿sí?, no es ni masculina ni femenina, ¿sí?, que la libido es una y no tiene nada que ver con géneros, ¿sí?, sino que es la libido. Y eso es una afirmación sumamente valiosa y que la gente ahora suele no tener en cuenta, ¿sí? Cuando las feministas atacan ferozmente a Freud, hablando pues de toda esta cosa patriarcal y de la envidia del pene, cuando él mismo dijo, ¿sí?, que la envidia del pene tendía a resolverse espontáneamente en las mujeres que tenían una vida genital y que tenían hijos y tal, y que eso se resolvía. Mientras, por otro lado, en ese mismo artículo dice, la ansiedad de castración, en cambio, no se quita nunca, punto. O sea, los varones estamos mucho más en manos de la neurosis que las mujeres, que probablemente pueden ser sin proponérselo siquiera, mucho más sanas, ¿sí?, y mucho más, entre comillas, tranquilas o libres de ansiedades de ese estilo, de esas ansiedades infantiles ligadas a lo edípico, ¿sí?, que los hombres. Ahora, otra cosa que yo quiero mencionar a propósito de eso es el señalar que hay una diferencia entre instinto y pulsión, ¿sí? O sea, una diferencia, pues hay varias, pero hay una que me interesa para poder hablar de esto, y es que el instinto tiene objeto, la pulsión no. O sea, el instinto tiene objeto, el hambre tiene un objeto que es la comida o lo comible. La pulsión, y entendemos lo sexual como pulsión, ¿sí?, no tiene un objeto fijo como es el objeto del hambre o de la sed. Incluso el ejemplo de la sed queda mejor aún. Y la pulsión entonces es distinta, ¿sí?, y podemos admitir que la pulsión sexual se satisfaga, ¿sí?, de una manera mucho más, digamos, plástica o elástica, o no sé cómo mencionarla, ¿sí?, y que eso no quiere decir que haya un trastorno de la pulsión. Creo que eso tiene sentido para acercarnos al problema que, digamos, es inevitable que toquemos, que es el problema de la homosexualidad y de los homosexuales y de la presencia que conocemos ahora o sea, un 11% de la población masculina del mundo es homosexual. Esas cifras puede que en algunas culturas sean un poquito más bajas, 8, y en algunas un poquito más altas, 12 y hasta 13. ¿Sí? Pero el hecho es que una condición, porque ya no es válido seguir mencionando la homosexualidad como una patología, sino que una condición es en última instancia la condición homosexual, es una condición de la pulsión, ¿sí? No es una condición de la libido, no es una condición del instinto, sino de la pulsión y de las vicisitudes a las que la pulsión está sometida, no solamente desde su origen biológico, sino desde su desarrollo psicológico y cultural y todo esto que estabas tú hablando de Grecia y tal, y de la permisividad o por lo menos la aceptación de la homosexualidad sin tanto escándalo judeocristiano que tanto daño le ha hecho a la diversidad humana.
Alberto. Gracias, Guillermo. Estoy muy de acuerdo con Hernán en todo este punto y en la frase que utilizó del Freud feminista. No puedo más que decir cosas en apoyo de lo que ha dicho Hernán. Eh, Pues dale, nosotros, dale, apóyame, dale. eh, estoy muy de acuerdo contigo en este sentido. Si uno mira bien, Freud, hay que decirlo, rara vez es bien leído, ¿no? Pero el concepto, hay dos conceptos freudianos que nunca se desarrollaron bien, inclusive, como sabemos, se supone que algunos escritos de él al respecto se perdieron, ¿no? Que son los escritos sobre el consciente, ¿no? Y los escritos sobre la genitalidad adulta. Afortunadamente nosotros tenemos en nuestro medio psicoanalítico colombiano la persona que, si uno lo mira, no solo es decir, que internacionalmente pienso yo más completó lo que faltó de Freud en todo esto, que es la obra monumental de Guillermo Arcila, y esto realmente hay que reconocerlo porque es que es un valor internacional. Es decir, Guillermo Arcila es de las pocas personas que yo conozco que en estos puntos centrales de la obra de Freud lo completó, lo hizo entendible, llenó los vacíos. Por ejemplo, en estos términos, en estos vacíos que dejó Freud en su teoría de la genitalidad adulta infantil, de la sexualidad, de la feminidad, del machismo y del feminismo, ¿no? Los artículos de él. Y siguiéndolo uno a él, a Freud y Arcila, digámoslo así, entiende uno cómo la teoría freudiana, a diferencia de lo que se ha planteado, es claramente vaginocéntrica y no falocéntrica, que es un poco lo que estaba también planteando Hernán. Es decir, es el descubrimiento de la vagina, y voy a relacionar eso con lo de la genitalidad adulta, es el descubrimiento de la vagina en la mujer, en su propio cuerpo, y en el hombre, en el otro, ¿no? Lo que consolida realmente la existencia de la genitalidad adulta, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, y estoy diciendo la conclusión gruesa, pero si uno mira esto en detalle, ve cómo fácilmente debería uno concluir lo vaginocéntrico que es Freud en su planteamiento y el valor que le da. Otra cosa, porque es que se confunde un poco lo que es la genitalidad infantil con la adulta, ¿no? El niño y la niña, ¿no? Son machistas, son feministas, ¿no? El genital adulto freudiano no es machista ni es feminista. Otra cosa es que también siguiendo a Freud y la experiencia vemos pues que los niveles de adultez frecuentemente no se logren emocionalmente nunca, pero ese es otro problema diferente. Pero por lo menos en la concepción teórica es muy importante clarificar esto. Es que los malentendidos con Freud son muy grandes. Yo para terminar, ¿cómo se malentiende Freud? Yo les contaba del trabajo, el libro de Wortis, de su experiencia de análisis con Freud. Yo 2 o 3 veces he hecho la experiencia de mostrarles citaciones de Wortis con Freud a residentes de psiquiatría, a psiquiatras, a psicoanalistas, ¿no? Y imaginarse quién se imagina que fue esa sesión. Me dan todo tipo de modelos psicoanalíticos, perdón, psicológicos, que se imaginan de tipos de psicoterapia, pero nadie se imagina que es un psicoanalista trabajando, mostrando esas sesiones del señor Freud, ¿cierto? Y esto que pasa en la práctica, pasa también en la teoría, en este tema que propone Guillermo y que trae tan importante definir lo feminista y el concepto freudiano de masculino y femenino que no es fácil de entender. Ciertas cosas como, por ejemplo, que son las esencias, nunca se entendieron de sus teorías del complejo de castración, o por lo menos eso es lo que yo digo que fue enterrado vivo, porque no es que se haya refutado lo que Freud, el fundamento de lo que Freud planteaba cuando hablaba de complejo de castración, sino que decía, no, eso es falso porque es que eso es machista, pero eso era una afirmación sin mirar lo que el pobre Freud decía, ¿no? Freud lo que afirmaba que se puede refutar, pero entonces dediquémonos a eso, es que el descubrimiento de la vagina es un descubrimiento tardío en los niños y las niñas, ¿no? Que en el desarrollo, en lo temprano, no tienen una conciencia psicológica de la vagina, no está la psicovagina, ¿no? Ni en el niño ni en la niña, y que es un descubrimiento tardío en ambos. Y de ahí
plantea su teoría del complejo de castración. Entonces, cuando yo digo que está enterrado vivo, es que fueron teorías, claro, porque muchas de las afirmaciones de él fueron desafortunadas, claro que sí, ¿no? Pero si uno le da la oportunidad de leerlo más rigurosamente, ve cosas distintas. Ok, entrémosle al público. Aquí hay un comentario de Janet Lerner, de Medellín. ¿Por qué Hernán establece diferencias de género para referirse al complejo de castración cuando dice que la mujer es más sana en ese sentido? Más sana en el sentido de que la envidia del pene se curaría sola, sin intervención terapéutica, digamos, entre comillas, ¿no? Y se resolvería amablemente, naturalmente, en el transcurso de la vida de una mujer corriente. Mientras que las ansiedades de castración nunca se resuelven en el hombre. Nunca. Pase lo que pase, va a tener ansiedades de castración y va a cargar con ese elemento neurótico toda su vida. Y Se ven eso está, muchas veces. eso está, por supuesto, ligado a la preponderancia del narcisismo fálico, o sea, del apego inevitable a lo fálico en términos narcisistas como un elemento esencial de la identidad masculina. Y si eso es así, entonces, precisamente por lo significativo que resulta siendo en el psiquismo masculino, siempre los hombres vamos a estar aterrorizados ante la posibilidad de perderlo. Y eso se deja ver en el poder. Por supuesto, nadie se quiere ir del poder. Pero Janet nos dice, no doctor, lo siento, el complejo de castración nunca se resuelve en el ser humano, sin género. Bueno, también podría ser, ¿no? Pues es abrir otra vertiente de discusión y es válida, sí, sí, o sea, la ansiedad de castración femenina también existe, sí, y la envidia del útero también existe en el niño y en el adulto neurótico también, sí, posiblemente sí. Eso es abrir vertientes nuevas para una discusión que posiblemente nos enriquece a todos. Bueno, oímos el público. No, quisiera partir de los dos enunciados que hizo el doctor Santa Cruz al principio. ¿Qué pensaría Freud de la revolución femenina o qué pensaría Freud sobre las neurociencias? Y me dejó pensando en que son disciplinas o pensamientos que han tenido un desarrollo, ¿no? Y así como el feminismo ha tenido un desarrollo, ha tenido su primera ola, su tercera ola, su cuarta ola, cada ola trae unas tematizaciones diferentes, así como las neurociencias también han tenido desarrollos y han ido planteando en su momento problemáticas y descubrimientos diferentes, pues el psicoanálisis también. El psicoanálisis no es una ciencia inmóvil, no es una disciplina inmóvil, ¿sí? Es una disciplina que tiene que irse reconfigurando con el paso del tiempo y con las críticas que se va haciendo ella a sí misma a partir del encuentro con la clínica, o a partir de sus lecturas de lo que está aconteciendo en lo social. Y en eso Freud, digamos, fue claro siempre en los instintos y sus destinos, las pulsiones y sus vicisitudes, cuando decía que el psicoanálisis no se podía encerrar en definiciones fijas, que ni la física podía encerrarse en definiciones fijas. Entonces estamos frente a una disciplina que es cambiante y que no puede seguir tampoco con los mismos postulados freudianos. Habrá postulados freudianos que siguen siendo válidos en tanto generan preguntas e interrogantes, no en tanto generan respuestas, porque las respuestas son hipótesis variables con el paso del tiempo. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Me parece que lo importante son las preguntas, ¿sí? En torno al psiquismo, a la vida, a la existencia humana, y esas preguntas son las que van teniendo diferentes respuestas con el paso del tiempo. Cambia la teoría y también cambia la técnica. ¿Sí? La técnica va cambiando con la época, de alguna manera la pandemia hizo eso, hizo que se ajustaran procesos técnicos, que se cambiaran procesos técnicos. No hay una ciencia o una disciplina que sea inmóvil. Eso sería lo tanático de una teoría. ¿Sí?
Una teoría es viva en tanto se va modificando y va cambiando. Entonces, no solamente es qué pensaría de la revolución femenina o qué pensaría Freud sobre las neurociencias, ¿sí? Es que Freud, el de principios del siglo XX, ya no es el del siglo XXI. ¿Sí? Y pensaría a partir de otros patrones totalmente diferentes. La primera tópica es una tópica pensada desde la física de Newton. ¿Sí? Hay avances en la física que llevarían a construcción de modelos de una física más contemporánea. No podemos seguirnos quedando en una física del siglo XVII o del siglo XVIII para poder pensar procesos, al menos en la constitución de los modelos de la metapsicología. La metapsicología tiene que ser pensada de acuerdo a nuevos modelos, ¿sí? De una física más contemporánea, si es que se va a hacer un modelaje desde la física. Ahora, hay el desarrollo de otras disciplinas que le empiezan a aportar al psicoanálisis, como la lingüística, como la sociología, y como el psicoanálisis mismo en su estudio de los pacientes y de la clínica. Eso era lo que quería como plantear. Ya tenemos un comentario en el chat. ¿Lo leo, Guillermo, o lo alcanzas a ver? Dale, por favor. Dice, Edgar Correa dice, pensaría que no es Freud el vanguardista. Creo que claramente él lo fue, pero ahora quienes lo son ustedes al hacer una lectura que invita a salirse de dinámicas de poder. La pregunta sería el por qué ustedes desean hacer esa invitación tan interesante. Hasta ahí la pregunta. Alberto. Yo quisiera, Guillermo, comentar sí, este comentario interesante, pero antes quería volver 2 segundos sobre el tema que preguntaron sobre la castración y cómo se resuelve o no se resuelve. Pareció muy interesante en este sentido. Pienso que como lo que creo que Hernán, si lo interpreto bien, y Freud querían decir, ¿no? Es como es la diferencia de cómo se tiende a resolver, en el sentido de que en la mujer, ¿no? La solución, entendiendo que la salida tanto para niños y niñas de ese llamado complejo de castración es el descubrimiento de la vagina, digamos, esto es una cosa que tiende a tener una opción más cercana, más fluida, como decía Hernán, que se puede dar más espontánea en algunos casos de lo que suele ser en lo que se observa en la clínica en Ya removí esta persona y quedó reportada también. Vamos a ver, está tratando de volver a entrar. Entonces, pienso que una manera de ver esto es pensar que el niño y la niña, o que Freud lo que nos quería decir, es que el niño y la niña están equivocados, ¿cierto? Están equivocados al hacer su teoría sexual infantil de las diferencias entre lo de que son hombres y mujeres. Se equivocan al pensar, ambos se equivocan, al pensar que los géneros se dividen por la presencia o no de pene, ¿no? En vez de pensar a ese nivel, porque también lo de género es bastante más complejo que eso, pero de que se diferencia es por la presencia de pene o de vagina. De alguna manera, en esta teoría de Freud, lo que uno siente es que cuando sale de ese error el niño y la niña, ¿no? Y entiende que no es como hizo su teoría sexual infantil, no es que los niños son los que tienen pene y las niñas las que no tienen pene. Los niños son los que tienen pene, las niñas las que tienen vagina, ¿no? Pero esa pequeña cosa, digamos, es lo que yo creo que él trabajó mucho, le dio mucha importancia y que yo creo que en la clínica es una cosa que se corrobora una y otra vez ese aspecto, no siendo el único, pero sí es un aspecto poderoso. Entonces quería como comentar este punto, Guillermo. Okay. ¿Alguna otra intervención para darle la palabra al público? Puede seguir porque no tenemos... Okay. Bueno, se habló de las variaciones técnicas, de la irrupción de la posmodernidad y su tecnología, ¿no? Y el análisis, las transformaciones que tendríamos que hacer desde el punto de vista técnico para trabajar análisis en Zoom. ¿Qué piensan de eso?
A ver, Hernán, alguna vez que te oí yo decir que lo que había Sí. que hacer era apagar apagar el foco, uno, y dejar el prendido el del analizando, y uno así se eliminaba como objeto de estímulo visual del paciente. Sí, pues la pandemia nos obligó a todos, incluso a aquellos que vociferaban contra algunos colegas que ya estaban haciendo análisis virtual desde muchos años atrás por razones distintas, ¿no? Y todos los que vociferaban contra eso, pues humildemente echaron mano de la tecnología, aún sin haber imaginado jamás que tendrían que hacer eso, ¿no? Y terminaron haciendo y siguen haciendo análisis y psicoterapia virtualmente, y no solamente eso. O sea, todos los institutos que yo sepa continuaron sus actividades virtualmente, y las supervisiones se hicieron y se siguen haciendo algunas virtualmente, y algunos colegas incluso han anunciado paladinamente que nunca más van a volver a tener consultorio. Algunos colegas de aquí en adelante tienen un buen computador y una buena banda ancha de Wi-Fi y listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están viejos, porque les da miedo enfermarse, porque en estas ciudades nuestras atestadas y peligrosas, pues el desplazamiento es cada vez más errático, tal como me venía pasando ahorita a mí, ¿sí? O sea, sí, exactamente. Entonces, no, la idea que yo tuve, dije, bueno, me conecto por el celular y voy hablando mientras salgo de este trancón, ¿sí? Pero evidentemente el mundo ya no es lo que antes era, y en eso hago eco de lo que decía Fernando Orduz, ¿sí? Ya no es, o sea, ya no es. Freud, ¿qué diría de la interfase y de las comunicaciones electrónicas? O sea, pues estaría fascinado seguramente, porque siempre fue un hombre curioso e inteligente, pero obviamente esto cambia completamente el modo de ver muchas cosas, ¿sí? Y yo creo que si el psicoanálisis va a dejar de ser lo que ha sido y lo que es como herramienta de conocimiento y de terapia para los seres humanos, porque se meta en lo virtual, entonces era que el psicoanálisis no valía la pena. El psicoanálisis es mucho más poderoso que los medios electrónicos con que ahora trabajemos o que usemos para continuar haciendo nuestra tarea. De manera que yo pues creo que sí, que no hay ninguna dificultad, y que probablemente pronto empezarán a discutirse. Ya de hecho en la IPA están discutiendo, ¿no?, la posibilidad de hacer formaciones a distancia, de hacer análisis didácticos virtuales, de incorporar a la gente que está por cualquier motivo muy lejos y que está interesada y ansiosa de aprender, pues a través de estos medios, ¿sí? Que por supuesto los jóvenes manejan con mucha más agilidad que nosotros, y que ya no le podemos cerrar la puerta. Ya no es legítimo cerrarle la puerta a alguien que diga, doctor, yo me voy por mi trabajo 3 meses, pero me voy a conectar con usted como hicimos en la pandemia. Te lo digo, no, ahora ya la pandemia se acabó, ahora viene acá, ¿no? O no hay más. ¿Sí? O sea, sería carecer de vergüenza, ¿no?, volver al encuadre anterior, ¿no?, y refugiarnos radicalmente en un pasado que definitivamente ya no va a seguir operando más. Eso es lo que creo. Ok. Aquí hay un par de Y preguntas. un comentario sobre eso, Guillermo, muy rápido. Dime, dale. Sí, pienso que la pandemia para el psicoanálisis, lo mismo que ha sido para muchas cosas, si uno hace caso omiso de los grandes dolores que trajo la pandemia, ha traído cosas realmente magníficas, ¿no? En el sentido de que nos ha obligado a todos en el psicoanálisis y en nuestra vida diaria a hacer una repriorización y a identificar lo que verdaderamente es esencial, ¿no? Muchos, es cierto, ¿no? Muchos habíamos ya visto, pues me incluyo en eso, hacía muchos años yo estaba haciendo análisis por otros motivos distintos, por Zoom, pero esto nos ha obligado a ubicar la esencia de las cosas en dónde está la esencia de lo que se necesita en la técnica, y qué es un artificio que puede ser útil pero reemplazable, y qué es lo que sí no.
¿no? Tanto en la teoría como en la práctica. O sea que en apoyo a esto yo sí creo que esto es una cosa que no se trata de volver atrás, sino de seguir adelante con todo lo aprendido y entendido y todas las priorizaciones que hemos hecho gracias a la pandemia, de entender qué es lo verdaderamente esencial en la técnica, qué es lo que sí se necesita y qué se puede sustituir. O sea que creo que estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado y esto es una gran cosa que hemos ido logrando y una gran apertura, ¿no? Porque le ha permitido a personas cosas impensables, ¿no? Le ha permitido a una persona que se quiera analizar con alguien que viva en Asia, pues se analiza con su analista en Japón, ¿no? Es decir, tiene un alcance muy, muy grande y muy importante. Ok. Luis Fernando nos recuerda que ya existe la formación virtual en ILAP, que es el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Es un ejemplo de eso, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? Pregunta, ¿no? De Nora Ruiz, neuróloga. Dice, Freud era neurólogo. ¿Qué pensaría hoy Freud del desprecio de los neurólogos, de los estudiantes de neurociencias, de los programas de formación, etcétera, por el psicoanálisis? Pues yo creo que el desprecio surge simplemente de que no ha leído a Freud. La propuesta que yo haría eso es simplemente hágales llegar a todos esos colegas y a todos esos estudiantes de neurociencias el proyecto de una psicología para neurólogos y se lo pongo le quito el autor, ¿no? Y se lo pongo para que lo lean y le digo, mire, ese es un autor del siglo XIX, ¿no? Lean esto a ver qué piensan de esto y de todo lo que ahí está. Y después les diría, como son tan profundamente, o sea, todo sujeto que desprecia algo que no conoce, tiene unas limitaciones graves adentro. O sea, ¿no? Uno no puede permitirse despreciar sino aquello que conoce bien, ¿sí? Y luego de conocerlo bien, lo desprecia, ¿sí? O sea, o lo menosprecia. Pero evidentemente la gente que habla contra el psicoanálisis no se ha leído ni siquiera medio volumen de los 25 volúmenes de Freud. Entonces a mí eso me parece simplemente desdeñable. Yo no le confiero ninguna beligerancia ni estoy dispuesto a discutir con gente que no se ha leído aquello sobre lo que está opinando. Eso me parece una falta de honestidad intelectual inadmisible y de entrada anula toda posibilidad de diálogo racional con esa gente. ¿Sí? Alberto. De acuerdo, hay maneras pues depende un poco también, seguramente los críticos, hay críticos de críticos. Pienso que pues una de las partes fundamentales de nuestra identidad es la escucha, ¿no? Y ciertamente muchas veces escuchando este de cuestionamientos, no todos, yo creo, estoy de acuerdo con Hernán que hay algunos que no tienen como mucha sustancia, pero hay otros que son realmente, aún partiendo de ignorar cosas, aún partiendo de tergiversaciones, pienso que harían parte de la escucha y del acompañamiento que se requiere, porque de alguna manera nosotros como que entendemos cómo la teoría psicoanalítica de todas maneras desafía el interior psíquico de las personas, de todas maneras pellizca, ¿no? Provoca, ¿no? Activa zonas difíciles, zonas complejas que de alguna manera a veces requieren ser como acompañadas para que puedan avanzar y de ahí a veces surgen cosas creativas y positivas, ¿no? Depende, seguramente un poco. Sí, el psicoanálisis pues siempre ha sido y será perseguido porque de alguna manera molesta, ¿no? Mirar para adentro siempre será una molestia para el ser humano. Johanna Tripp nos comenta, si Freud nos escuchara hoy seguramente confirmaría la existencia del inconsciente
y de las resistencias ante su reconocimiento. Quizá podamos rescatar desde este punto de vista que lo importante es cómo se ejerce la función analítica, cómo la desarrollamos, cómo la implementamos en la modernidad. Y alguien que nos pregunta que si consideran que Lacan aporta al psicoanálisis y en qué creen que pudo hacerlo. Quisiera comentar lo de Johanna Tripp, que me parece muy, muy importante. Yo creo que así es, se confirmaría ese tipo de resistencia. Y hablando de aperturas, hay una aplicación pues, del psicoanálisis que en lo personal la he vivido. Yo no tengo cómo explicar, yo actualmente estoy muy vinculado con la Comisión de la Verdad, y todo lo que yo he podido aportar a esa comisión tiene que ver con mi formación psicoanalítica, claramente. Es decir, si yo no hubiera tenido esta experiencia de acompañar a seres humanos a sus verdades en medio de que yo me esté viendo mi propia verdad, que es lo que yo siento que es de lo más valioso que desarrollamos, es entender esa imposibilidad de ver la verdad del otro sin ver la de uno simultáneamente, no de haberlo visto, como alguna vez decíamos en algún artículo, no es el hecho de que, por ejemplo, en el lenguaje nuestro, no es habernos analizado hace muchos años, es estarnos analizando en cada momento, ¿no?, de la sesión analítica en que una verdad se nos viene de otro y que para entenderla y procesarla tenemos que ver la nuestra. Eso es un valor muy grande, ¿no?, y que permite unas comprensiones muy gruesas y que de alguna manera lo vinculo con el comentario de Johanna. Y el aporte de Lacan, que nos preguntan, ¿tienen algo que comentar? Lacan a mí me encanta, y digamos, si es mi respuesta inicial, Lacan, hay unos temas del psicoanálisis que a mí me parecen especialmente centrales, y debo decirlo, el único psicoanalista que para mí aborda, y por eso es una coincidencia personal, que siempre está dando la importancia a los temas que también suelo dárselas y que frecuentemente no encuentro resonancia en otras partes, las encuentro en Lacan. Yo creo que toda esta, es decir, parte de lo que tenemos en este grupo de aperturas, ya que nos acercamos al final, a ir dando unos cierres, es como que tú estás, es decir, yo creo que en este grupo de apertura, parte de lo que entendemos es la posibilidad de reconocer todo tipo de analistas muy distintos, sus grandes aportes, superar esa etapa terrible del psicoanálisis, de sus pequeños minifundios, ¿no?, en que se han rivalizado y como que ha dificultado el crecimiento, ¿no?, y que le ha dificultado que unos y otros nos veamos los valores que tenemos en todos los puntos. Creo que eso es una característica que nos caracteriza a este grupo, que nos hemos agrupado bajo esta palabra de aperturas, que no somos una sociedad, no tenemos ninguna estructura jurídica, ni la pensamos tener, ¿no? Simplemente compartimos como una actitud, manera de acercarnos a los colegas, a los pacientes, a las distintas personas que rondan este fascinante mundo que en efecto disparó Freud, pero que ya lo supera a él ampliamente. Yo agregaría lo que dice Alberto, que finalmente todos esos, los que somos psicoanalistas o nos llamamos psicoanalistas, todos somos freudianos, ¿sí? Y todos somos freudianos de una manera u otra, y todos los autores, incluso aquellos que se afirma que disentían de Freud o que hacían una deliberada y mañosa ignorancia de algunas cosas que los ortodoxos supuestamente consideran fundamentales y que deben hacer parte del credo, ¿no? Pues más allá de todo eso, todos hablan de Freud y todos hablan de Freud incluso para criticar algunas de sus cosas, o sea que no podrían haber criticado nada si Freud no hubiera estado ahí. Yo no creo que realmente toda esta cosa a la que se refiere Alberto y que tanto daño nos hizo a muchos, ¿sí?, y tantas dificultades causó y tanto sufrimiento causó, tenga ninguna vigencia ahora, ¿sí?
Creo que todos somos freudianos, punto, ¿sí? Y que Muy de yo sea acuerdo. más freudiano en una cosa y más kleiniano en otra, y un poquito de Bowlby en otra más, ¿no? Y me encantan entonces las cosas del apego, pero entonces ya eso suena a poco ortodoxo. Todos esos discursos lo único que han hecho es entorpecer la marcha hacia el conocimiento que Freud inició. ¿Sí? Muy de acuerdo, Hernán, y yo volviendo a Lacan, yo siempre digo, lo único que a mí me diferencia, siento yo de fondo de Lacan, es que él planteó un retorno a Freud y yo nunca me he ido de Freud, ¿no? Entonces por eso no retorno, pero digamos que esa es como la visión que tendríamos, la que tú planteas, Hernán. Sí, sí, digamos que yo pues he intentado leer un par de cosas de Lacan y me ha costado mucho trabajo. O sea, él se empeña en usar un lenguaje deliberadamente abstruso y yo no sé si hace eso porque es francés o porque quiere ser distinto de todos los demás, ¿no? Una cosa narcisista allí que no venía al caso, pero sí para hablar de la ley del padre, pues hombre, la ley del padre está allí y que si la ley del padre es el libro y la palabra, pues hombre, sí, así es, sí, y no hay ningún problema con eso, sí. Pero ya otras cosas, por ejemplo, Lacan en relación a lo feminista, sí tiene muchas más dificultades, ¿no? O sea, la afirmación lacaniana es radicalmente patriarcal y masculina. Pero bueno, hay una cosa que vi en la segunda diapositiva que mostraste tú, Alberto, ¿no? Y que ponías ahí entre paréntesis un poco de cosas más, incluyendo Ucrania, ¿no? Lo ambiental, ¿no? Todo lo que nos aboca la crisis climática y el cambio climático. ¿Y qué diría Freud de eso? Freud se afirmaría en una cosa que yo creo que comparto con él, y es en mantener un suave pesimismo, ¿sí? O sea, o no tan suave, ¿sí? O sea, Freud era pesimista y cuando uno mira con la mirada psicoanalítica que podemos tener hoy todos, todo lo que nos rodea, uno no puede evitar ser más bien pesimista, ¿sí? Como un talante que nos impregna a todos, a pesar de que eso pues sea doloroso, porque yo quisiera ser optimista y me esfuerzo por ser optimista, pero cuando veo toda esa lista de cosas a las que tú aludiste ahí que podríamos hablar en el Freud del 2022, uno no puede evitar decir, hombre, esto está bastante mal y se va a poner peor. Pero bueno, Bueno, ¿qué dices? bueno, a ver, había un comentario de Camilo, pero no lo encuentro. La cultura occidental, su pensamiento es freudiana, así no se lo reconozca. El psicoanálisis es una de las revoluciones ocurridas en el siglo XX, Foucault. O sea, citando a Foucault, nuestro querido Camilo. Sí, Totalmente, bueno. totalmente de acuerdo, Guillermo, con ese planteamiento, ¿cierto? Y le pasa como la cultura occidental, muchos de sus formadores, pues no son citados, sino nosotros decimos, pensamos muchas cosas que pueden tener que ver con la forma de pensar de Platón y Freud. Y Freud ya es lo mismo, es decir, ya eso está incorporado sin ser citado, ¿no? Y hay muchas personas que piensan y nacen de conceptos freudianos, pero no están citados. La persona no dice cómo decía Freud, ¿no? Pero esto yo creo que está muy incorporado y ha permeado definitivamente nuestra cultura y así es que vive y así es que está vigente y en eso sí, Hernán tiene toda razón, es difícil pensar que algún analista posterior ha logrado ese nivel de influencia y de penetración en la cultura más allá del mismo, ¿no? Mm. Bueno, y el concepto de que Freud nos puso a vivir en la mente, ¿no?
se ha vivido en muchos lugares. La iglesia nos puso a vivir en el alma, ¿no? Freud nos puso a vivir en la mente, y en la mente inconsciente, dinámicamente inconsciente, que es lo que Hernán siempre ha venido recalcando todo el tiempo, ¿no? Bueno, como dice Camilo, los occidentales, Freud asiente al occidente, pero bueno, somos griegos, al fin de cuentas, occidentales es ser griegos, ¿no? Y se me atrevo a traer a Sócrates, ahora que Alberto habló de Platón, ¿no? Con su frase resuelta por Freud, ¿no? Nadie está capacitado para hacer voluntariamente el mal, decía Sócrates. Freud lo resolvió con el inconsciente dinámico. Importante, Guillermo, que tú citas cómo el psicoanálisis ha contribuido a que persista el concepto de mente, ¿no? Es un concepto que ha estado muy amenazado, ¿no? Es decir, la muerte de la mente como concepto ha sido planteada expresamente y deja muy difícil la comprensión de lo humano, de lo social, aún de lo biológico, sin ese concepto, ¿no? Lo del psicoanálisis, creo que uno de sus grandes aportes es la recuperación del concepto de mente para la ciencia, ¿no? O sea que esto creo que es otro valor que lo mantiene vivo recíprocamente, ¿no? Que hace que la cultura lo mantenga vivo y que lo mantiene vivo en la cultura a través de que el concepto de psiquismo tiene plena vigencia y que se hace necesario, ¿no? Es decir, es difícil la comprensión del ser humano solamente con la categoría del cerebro o solamente con la categoría de lo social. Yo creo que ese es un punto que es muy importante de la vigencia que tiene en el 2022 el concepto del psicoanálisis. Pues sí, es solamente la mente la que puede permitir que estudiemos el cerebro. Exacto. Muy bien, Hernán. Sí, Muy bien. sí, claro. Así es. Bueno, ya vendrá el cuento de la inteligencia artificial. Si Que uno también entra 10 está veces, inventada por la mente. si uno entra 10 veces a Google, ¿no? A cualquiera de esas cosas, ya a las 100 ya sabe más que nosotros. O sea que están hablando de que nos están leyendo. La inteligencia artificial nos está leyendo, nos logrará leer el inconsciente y alguna vez podrá haber psicoanalistas. La inteligencia artificial nos va a reemplazar, así como ha reemplazado tantas profesiones. Pues yo no sé, yo te contestaría diciéndote que si un psicoanalista puede ser reemplazado por un computador, se lo merece. Bueno, esto ha sido aquí nos podemos quedar toda la noche con este. Perdón, Guillermo, yo quisiera Dale, leer un comentario que hace Inés porque hace referencia a lo fundante de nuestra agrupación, por llamarlo de alguna manera. Dice Inés, a propósito del sentido de esta actividad, es acercarnos a los colegas, pacientes y otras personas que quieren saber de psicoanálisis. Apertura del psicoanálisis, no solo aperturas en psicoanálisis. De acuerdo. De acuerdo, y sería interesante en este punto, Guillermo, que le comentes un poco a este grupo, pues las conferencias que siguen, el plan que siguen, aperturas, ¿cierto? Antes de dispersarnos, ¿no? Sí, por el momento hemos querido hacer las aperturas en dos líneas. Una en conferencias con temas específicos, ¿no? Por ejemplo, y alternar la cátedra, que es esto que estamos haciendo hoy, además con dos catedráticos de la talla de Hernán y de Alberto, alternarlo con las conferencias, ¿no? Lo primero que hicimos en aperturas fue unas conferencias de 5 de nosotros que
que empezamos la temática de apertura. Luego abrimos la cátedra. Esta cátedra con Freud, ¿no? La cátedra de Freud, primero hablando de Freud, quién fue el señor Freud, ¿no? Luego vendrán nueva ciclo de conferencias de otro mes, de otras conferencias, 5 conferencias sobre el tema de la mujer, la feminidad, etcétera, que es una cosa que nos apasiona y que creo que, como lo decía Hernán, como nunca está sobre el tapete, ¿no? La mujer reivindicando, haciendo esta revolución maravillosa. Ojalá se tome todo el poder. Como decía Hernán, están mejor hechas. Están mejor hechas que nosotros. Ojalá fueran todos los presidentes mujeres y acabamos con esta carada de acabar con el mundo y manejar ese poder de esa manera tan loca como lo manejan los hombres. Luego después de esta vienen nuevamente aperturas. Perdón, aperturas, viene la cátedra de aperturas que va a ser apasionante, porque el segundo tema que vamos a trabajar en otros 5 encuentros, de otros 5 interacciones, es el inconsciente. Primero, quién fue el señor Freud, luego el inconsciente. Luego viene otro ciclo de conferencias que todavía no los hemos planeado como temática central. Y terminaremos, yo creo que con eso terminamos el año, con la tercera cátedra, que es, Hernán lo trajo como el elemento técnico básico, el instrumento absoluto del psicoanálisis, la transferencia. O sea, Freud, su inconsciente y la transferencia son 2 temas que Aperturas va a trabajar durante este año en su cátedra. Esperamos hacer más cosas, ¿no? La oportunidad también de abrir algo más formal en cuanto a formación se refiere, lo estamos debatiendo. Vamos a ver si eso es posible ahora con el internet, que todo se hace fácil de alguna manera. Y las conferencias que también nos van a aportar abrir el psicoanálisis, volver a la comunidad, ¿no? Retomar en nuestro lugar en la comunidad, mostrar la importancia de esta disciplina freudiana que pues ha revolucionado el mundo y le ha dado la posibilidad de calmar un poco el dolor humano. Yo pienso que somos el instrumento que intenta calmar un poco el dolor humano. De una manera además digna, individualizada, profundamente humanista. Si hay alguien humanista, fue el señor Freud. Además era un grecólogo reconocido, amante del modelo griego. Bueno, yo creo que con esto terminamos